Muy buenas tardes, estimados amigos, psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales y todas las personas interesadas sobre este tema que está pendiente sobre fibromialgia. Como ya es costumbre, un gran amigo, colega, con una ética muy formada, Julio Peche, lo cual vamos a compartir, vamos a dialogar sobre este tema que muy poco se toca, al menos en el Perú, por parte de los psiquiatras. Sin embargo, está muy adelantado en España. En España están por dar una ley, ¿sí?, en donde el gobierno tiene que favorecer a la gran cantidad de personas, mayormente mujeres, que sufren esta enfermedad. Julio. Sí, o sea, es uno de los temas que en estos momentos nos lleva a tratar de entender cuál puede ser el origen y la causa. Lo cierto y lo real es que la parte médica no encuentra cuál es la causa. Se le trata como cuadros depresivos, se le trata como cuadros artríticos o reumáticos, pero lo cierto y lo real que no se sabe la causa. Lo que sí podemos encontrar que el componente psicológico interviene y participa mucho para que se instale y luego avance la misma enfermedad en las personas. Por ello que es muy importante de repente, profe, ¿no?, tocar el tema de la personalidad básica de aquellas personas donde se instala la fibromialgia. Perfecto, muy bien. Vamos a empezar con el concepto, ¿sí? Fibros es tejido blando del cuerpo. Mio se refiere a a los músculos y algia al dolor. De esta manera, la OMS define al síndrome de la fibromialgia como aquella alteración o interrupción de la estructura o función de una parte del cuerpo con síntomas y signos característicos, cuya etiología, patogenia, pronóstico puede ser conocido o no. Un poquito de epidemiología en el Perú. En nuestro país, el único estudio poblacional en un barrio urbano marginal de Lima señala una prevalencia del 10% y en Piura se reporta una prevalencia del 6% en pacientes que acuden a consulta ambulatoria. En nuestro medio pensamos que fibromialgia es un problema frecuente, no solo en la consulta especializada, sino también en los consultorios médicos de medicina interna y medicina general. Sin embargo, la prevalencia en la población o en la consulta médica aún no la conoce con exactitud. Mayormente es en las mujeres, de 10 por 1, o sea, 10 mujeres por un hombre. Antes se decía que era a partir de los 30 años o 25 años. Sin embargo, ahora encontramos adolescentes diagnosticadas con fibromialgia. ¿Cuáles más o menos las características de la personalidad? Bueno, yo creo que, profe, hay un elemento y un componente de una personalidad básica que va a permitir que este tipo, digamos, entre comillas, de enfermedad se instale en algunas personas. Por decir, mucho se puede comentar que la fibromialgia es por una escasez de las sales minerales en el cuerpo humano. Perfecto. ¿Cuánto puede intervenir la parte psicológica? En la medida en que al estar instalándose dicha enfermedad, comienza la persona a perder defensas, ¿no?, y se instala más fácilmente en aquellas personas que han perdido su defensa, ¿no? Uno de los ejemplos más claros es de que el sudor que uno elimina cuando hace un footing o hace gimnasio es sal, y uno lo puede probar y es sal. Entonces lo que estamos perdiendo son sales minerales. No se puede recomponer o restituir en el ser humano las botellitas de agua porque no tienen sales minerales, tienen más que cloro. Cloro. Entonces, la falta de las sales minerales que se va perdiendo en actividades físicas que no se recupera y en estructuras básicas de personalidad de alguna de las personas, se instala muy fácilmente esta fibromialgia. Que la incomodidad es el dolor, es el fastidio. Entonces se trata con diferentes tipos de medicamentos, especialmente los derivados de la garbazepina, ¿no?, el tramadol para el dolor. Pero lo real y lo concreto es que fastidia e incomoda el dolor netamente muscular. Entonces, ¿cuánto incide? Incide mucho porque cuando está instalado el dolor, la persona se vuelve molesta,
huraña, ¿no? Se modifica toda la estructura que tiene en función de que no puede evitar el dolor que tiene ahí. Algunas personas están trabajando con los umbrales del dolor, en la fibromialgia, pero lo real y lo concreto es de que estamos buscando cuál sería la aproximación para facilitarle a la persona que estos malestares puedan desaparecer o pueda disminuir, ¿no? En función de los componentes netamente psicológicos. Así es, así es. Y también las alteraciones de los neurotransmisores. Y de hecho, una incidencia en la baja del sistema inmunológico. Ahora, el dolor indudablemente es subjetivo, ¿no? Decirle a una paciente de que no, el dolor no tiene, que los exámenes demuestran que no hay componente orgánico, es simplemente ponerla en una situación de más resistencia. El dolor es subjetivo y existe. ¿Y eso qué es lo que va a producir? Si la personalidad es una personalidad lábil, indudablemente fastidio, falta de sueño, pensamientos, ideas catastróficas, ya no va a creer en el médico, no va a creer en sí mismo, ¿por qué Dios me está castigando? Etc. Y eso va mermando su actividad espiritual, social, familiar, personal, en el trabajo, etc. Y empieza a ingerir una serie de fármacos recetados por el médico o por una persona vecina. Y eso va agravando, hasta que va a algunos psicólogos, le dicen no, que tiene que verlo el reumatólogo, etc., que eso es una acción psicosomática, es decir, no están enterados de esta problemática que existe en la persona que sufre y hace sufrir a su entorno. Entonces tenemos que prepararnos los psicólogos en esta área, que hay bastante material, ahí están las pruebas psicológicas, mayormente las pruebas proyectivas, nos están diciendo, y lógico pedir exámenes auxiliares al reumatólogo, que es el que va a diagnosticar que indudablemente que existe la fibromialgia en la persona, que es diferente al colon irritable. Entonces, en base a eso, yo tengo que ver mi argumento de psicoterapia, ¿sí? ¿Cuáles son las técnicas efectivas? Y tener confianza, tener paciencia, darle seguridad. A veces, en lugar de una vez por semana, se puede decir hasta 2 veces por semana, ¿no? Y también la alimentación, ¿sí? Es muy importante. Las técnicas de relajamiento que vamos a hablar posteriormente. Eso es fundamental. ¿Qué pasa con la personalidad? Una personalidad endeble. Luego vamos a ver las partes psicológicas que están influyendo para empeorar, ¿sí?, esta enfermedad. Profe, uno de los componentes que hace de que los médicos no puedan determinar, ¿no?, si es fibromialgia o es artritis o de repente reumatismo, es que la persona que tiene esta situación, esta fibromialgia, comienza a olvidarse, comienza a olvidar hechos, ¿no? Que de repente uno en un determinado momento está conversando con la persona y se le va la... Perfecto. Este es uno de los componentes que hace de que la fibromialgia se está instalando, porque trae como alteración la retención de los conceptos en función de la memoria. Exacto. Excelente, Julio. Porque dentro del proceso terapéutico vamos, como se dice, pelando cebolla, ¿sí?, sacando capas, ¿no?, hasta que vamos a llegar al hecho netamente psicológico, que indudablemente la persona no tiene la conexión, pero ahí está el olfato del psicólogo, ahí está la intuición del psicólogo, y sobre todo mantener durante todas las sesiones un rapport, y como dijo Seguín, ¿no?, curar con el eros terapéutico, la confianza, la seguridad, la paciencia del psicólogo, ¿no?, que tiene que ser transmitida a través de las neuronas espejo, ¿sí?, con la paciente.
Porque uno de los componentes que uno también observa en una situación de esta naturaleza es de que la instalación misma trae consigo una alteración en la forma de ser de la persona, ¿no? Tanto en su vida social como también en su vida de su entorno, netamente relaciones interpersonales, ¿no? Entonces, muchas veces uno dice, ¿no? ¿Por qué se encuentra o se trata de realizar un tipo de terapia como si fuesen pacientes depresivos? Porque se encuentra y existe la depresión en personas que tienen fibromialgia. Exacto, sí. Entonces se hace trabajo de esta naturaleza. Así. No es que la fibromialgia sea producto de la depresión, sino que la depresión es producto de no saber manejar situaciones de esta naturaleza. Y eso trae consigo de que cuando uno habla del estrés, el estrés no tanto es peligro para la persona, sino cómo maneja el estrés la persona misma. Y aquí se encuentra que se habla de un estrés negativo como un estrés positivo. ¿Y qué cosa es lo que se encuentra? Que cuando el estrés negativo se comienza a inervar en determinadas partes del organismo y comienza a entrar en todo lo que es la masa muscular. Porque no solamente es pierna, no solamente es la parte del muslo, también son los brazos. Entonces uno va entendiendo que la fibromialgia va focalizando en determinadas partes del organismo, pero también existen estructuras frágiles y débiles que tienen que o ser tomados en cuenta en la medida de que algo nos está indicando a través de la lectura del cuerpo humano. Así es, así es. Lo que la boca calla, el cuerpo lo expresa, ¿sí? La ansiedad, la angustia, el miedo, el insomnio, ojo seco, como vamos a ver en el caso que vamos a discutir, ¿no? Tenemos que ser así bien pacientes, ¿no? Y no apresurar para que ya nos dé la información. Cuando la información está registrada y está bien guardadita, ¿no? Y muchas veces la paciente se van por las ramas. Y si yo no estoy al tanto con los oídos del doctor Seguín, voy por las ramas y me pierdo, ¿no? Somos dos perdidos. Entonces yo debo de centrarla, ¿sí? Con paciencia, indagando, hasta que ya esté, entre comillas, preparada la paciente para abrirse, ¿sí? No es de la noche a la mañana, no, de ninguna manera. Es que la lectura tiene diferentes caminos. Exacto. Y de repente en uno de los caminos está el detalle de la cual uno puede encontrar cuál es la causa de todo el problema que está invadiendo en la persona. Entonces la observación, ¿no? El estar tanto escuchando atentamente a la persona nos va a permitir en cuál camino está yendo y también nosotros por cuál camino tenemos que seguir. Así es. Y se abre un camino y ya, lo demás también se abren. ¿No? Eso es algo muy bonito en la práctica, ¿no? De nosotros con los pacientes. Pero, y una cosa fundamental, ¿eh? Uno como terapeuta tiene que estar seguro. Si yo estoy con duda, yo estoy preocupado, le estoy transmitiendo a mi paciente mi duda, mi preocupación, no sé por dónde ir, etc. Eso es bastante fundamental en toda relación psicoterapéutica. Por ello, profe, que es bueno también comentar en estos momentos cuán importante es la formación de la psicoterapia. La formación psicoterapéutica. Mire usted, uno puede entrar por Facebook. Yo no consigo que existan personas que han salido de la universidad y estén pidiendo quién tiene tal prueba. Así es. No, pidiéndola para que se lo pasen en PDF. Así es. Entonces yo digo, ¿de qué universidad han estudiado estos jóvenes? Así es. Piden hasta programas para trabajar con padres de familia. Así es. Entonces, ¿dónde está la creatividad del profesional? No lo hay, ¿no? Entonces, lamentablemente existen algunas personas que facilitan y le están permitiendo que la persona siga en ese mundo de la ignorancia y no en el mundo de la creatividad en la psicología. Y muchas veces esa persona que piden no son psicólogos. Entonces uno reparte de buen corazón, ¿no? Pero ¿cómo lo van a utilizar? Excelente lo que tú has dicho, Julio, porque yo también me encuentro ahí, ¿no? ¿Quién me puede mandar tal prueba? La necesito. ¿Tiene prueba? ¿Me lo pueden mandar, por favor? Y ahí se acogiera a otra persona y dice así, a mí también me lo envían. Sí, este es mi correo. No, es algo que lo vemos, ¿no? Y ¿dónde está la ética también? Claro, porque si uno quiere trabajar bajo un modelo tiene que capacitarse bajo ese modelo.
tiene que buscar los instrumentos bajo ese modelo. Así es. Entonces, pero si la persona va a buscar el trabajo simplemente para tener un poco de dinero y no es el trabajo que está de acuerdo a su formación, indudablemente es que se va a convertir en un vagabundo en la cual está solicitando conocimientos que tienen otras personas o instrumentos que tienen otras personas para que todo esto se pueda realizar. Exacto. Y es importante, si yo tengo dos pacientes con fibromialgia, con una hago A y con otra tengo que hacer B. No es lo mismo. Claro. ¿Por qué? Es otra personalidad, otras dificultades, otra estructura de personalidad. Entonces es completamente fundamental. Pasamos al caso Julio, ¿sí? Los síntomas, primero los síntomas de la fibromialgia. Dolor de cabeza, migraña, insomnio, falta de apetito, náusea, depresión profunda, ansiedad, dolor por todo el cuerpo y no necesariamente en los 18 puntos que ya están generalizados, calambres, cansancio, ojo seco, estrés emocional, físico o estrés infeccioso, dolores o entumecimiento, síndrome del intestino irritable, fiebre, diarreas, boca seca, acidez del estómago, intolerancia al sol, etc. Como factores de riesgo encontramos en las mujeres, como lo mencioné, 10 por 1, expuesto a estrés constantes, algún familiar, no necesariamente con fibromialgia y estilo de vida no saludable. Eso es lo que se ha encontrado. Y es una enfermedad multisistémica. ¿Sí? Netamente se instala a nivel forma individual, tiene un componente afectivo, tiene componentes sociales, tiene componentes bioquímicos, que es algo que es importante tomar en cuenta. También tiene todo un núcleo familiar que puede facilitar y permitir que se instale la fibromialgia, los componentes psicológicos que son importantísimos en el caso de nosotros. El trabajo social, laboral, la parte económica y algo que es fundamental, la parte existencial. Exacto. ¿No? O sea, ¿cuánto puede intervenir esa forma de pensar, esa forma de conceptualizar lo que es el mundo desde el punto de vista existencial, de él frente al mundo, de él frente a sí mismo, de él frente a la familia, de él frente a su trabajo, de él frente a un conjunto de actividades? Por ello que siempre, bueno, yo recuerdo cuando usted nos enseñaba conjuntamente con otro colega y nos decía cuán importante es que cada persona busque las herramientas que le permitan manejar las situaciones que son adversas. Si a la persona no le instalan o no le permiten, no le dan para que pueda instrumentalizar su vida y de esta manera salir al frente de un conjunto de sucesos que a nivel de experiencia lo van a traumatizar, entonces esa persona está caminando por riesgo, por caminos netamente peligrosos. Por ello de que aquí cuando se conceptualiza la parte individual, sí es importante, la parte afectiva sí es importante, porque es un componente que se encuentra en toda persona que tiene fibromialgia. Y aquí cuando usted hablaba de los componentes de los 18 puntos, aquellas personas que sufren de presiones altas toman constantemente medicamentos que eliminan las sustancias minerales, como el sodio y el potasio, ¿no? Algunas personas recomiendan de que cuando una persona tiene ello, debe tomar en las aguas con un poquito de sal, que no va a elevar la presión como tienen la idea algunas personas, sino que va a permitir que el cuerpo recupere las sales que ha perdido. Perfecto. ¿No? Entonces, hay muchos componentes que uno nos puede permitir ir encaminando y viendo qué cosa es lo que ocurre en estas personas, cómo se instala y luego cómo se produce el volcán que comienza a emitir la lava cuando ya es el dolor que está instalado ahí, es el fastidio, es el calambre que no lo deja a la persona vivir, ¿no? O la migraña, o es el sol que no soporta, o es la sequedad de la boca. Entonces, son componentes que están allí, pero hasta ahora, hasta estos momentos, no encontramos el camino. Por ejemplo, podemos hablar por acá y por acá, trabajar de repente en manera conjunta es lo más loable. Pero que existen los componentes psicológicos, claro que sí. Y eso es lo que de alguna manera tenemos que encontrarlos para facilitar un alivio personal a aquellas personas que vienen en busca de esta ayuda. Así es. Si la persona no tiene un soporte, uno, como terapeuta, le construye soporte. Claro. Eso es básico. Si no, estamos nadando pues, ¿no?, en un lago y no tenemos flotadores. Bien, esta es la historia de una paciente que traté hace varios años.
Viene a consulta privada en el mes de marzo del año 14. Se trata de una joven de 25 años de edad, trabajadora social de profesión, que en el año 2012 fue diagnosticada de fibromialgia. El diagnóstico indudablemente lo hizo el médico reumatólogo después de una serie de análisis. Los síntomas que presenta: dolor de cabeza, variable de acuerdo al día, dolores musculares en diferentes partes del cuerpo, dolor en las rodillas, ojo seco, dificultad a la luz blanca, náuseas, alergia en las piernas que le causa desesperación, salen como ampollas en los dedos de las manos y pies, hinchazón de mano derecha que dificulta el escribir, a los 18 años de edad, periodos premenstruales dolorosos, la duración de su regla era de 7 a 8 días, análisis realizado por el reumatólogo, diagnóstico, factor reumatoideo. Antecedentes, que es lo importante, ahí vamos a conversar. Después de la psicoterapia y etc., de pelar la cebolla. A los 6 años de edad, abuso sexual. A los 13 años de edad, le empieza a salir la leche de los senos, de vez en cuando. 16 años, faltando 2 semanas para terminar el quinto de secundaria, dolores de cabeza en el cuerpo, muchos sueños, diagnóstico migraña. A los 17 años, otro intento de violación en un cerro. Presenta emociones de cólera, tristeza, soledad y depresión. 18 años, periodos menstruales dolorosos. Cuando estaba menstruando, tenía medio cuerpo frío, de la cintura hacia abajo, y medio cuerpo caliente. Síntomas fisiológicos de ansiedad, cansancio, sentimiento de vacío, ¿sí? Mucho sueño, duerme de 10 a 12 horas diarias. En días soleados con buen ánimo, aunque no exista pesadez en el cuerpo. En días nublados con desgano. Estos síntomas al inicio se asociaban al estrés, posteriormente sin estrés. Dialoguemos de eso. Claro, lo que a mí me llama la atención es que es producto de alteraciones alimentarias en un primer momento. Ya. ¿No? Estas alteraciones alimentarias traen consigo de que no exista en el organismo sustancias que permitan tener las fibras musculares, tanto las fibras blancas como las rojas, en buen estado, digamos así. Ya. ¿No? Que la defensa estén bajados por experiencias traumáticas que vienen arrastrando de una historia pasada, ¿no? Uno puede decir a la vez, ¿no?, que existen situaciones de estrés que están adosados a toda esta situación en la cual la persona no ha logrado, ¿no?, salir de aquello, y por el contrario le ha permitido repetir la historia. Yo recuerdo claramente cuando se dice, ¿no?, para hacer un buen diagnóstico de repente tenemos que saber los horarios de una persona: horario de sueño, horario de alimentación y horario de evacuación, ¿no? En cada uno de ellos se va a hacer la manifestación de ciertas dolencias que tiene el ser humano por alteración de los horarios. Uno de los elementos que encontramos es que la primera persona que instala los horarios es la madre. La madre sabe cuando el niño llora porque tiene hambre, cuando el niño llora porque ha hecho sus necesidades, o cuando la madre sabe cuando el niño llora porque está mojado o tiene algún otro malestar. Entonces, cómo a través del llanto de ese niño, que es un bebé, y la escucha vendría a ser de la madre, va a permitir establecer un enganche que permita una salida de esa situación. Conforme va avanzando la evolución de la persona, es la misma persona quien altera los horarios. Altera su horario de evacuación, aparecen los estreñidos, aparece su horario de sueño, el insomnio, aparece los horarios de alimentación, la acidez y de repente la gastritis. Entonces todo ya está explicado, que nos va a permitir darnos cuenta de una personalidad básica de aquellas personas que tienen este tipo de dolencias. Por ello que cuán importante es tener en cuenta, cuán importante es la historia pasada, sí, para conocer cuál es su presente. Conociendo el presente de la persona nos va a permitir conocer lo que puede ser el futuro de la persona. Entonces, ¿dónde tenemos que marcarnos y trabajar? El presente tomando en cuenta el pasado.
El abordaje es multidisciplinario, de hecho, ¿no? Un nutricionista y ¿sí? Terapias complementarias o alternativas, ¿sí? Aquí revivió el abuso sexual, ¿sí? Que fue en un cerro, a una edad muy pequeña, se vino en llanto, una serie de cosas. Y se le dejó como tarea que pase por ese cerro. Algo que para ella era imposible. Hasta que una amiga, ella inventó un pretexto y se acercó más o menos al cerro. Pero ese revivir, ¿sí? Ese revivir va a modificar muchas cosas. Posteriormente, sí, ella fue sola, recorrió todo el lugar, recorrió todo y bueno, indudablemente estuvo muchas veces en sesiones 3 veces por semana o 2 veces, ¿ah? No, 2 veces. de lo que usted menciona, ¿no? Uno de los elementos simbólicos de lo que significa el cerro es que es la madre. Claro, ¿No? Entonces yo no entiendo cuán claro. importante ha cumplido el papel protagónico la madre para ella. Ujú, Que no es que uno se vea en la historia de que tenga que aparecer el cerro, no. Existe todo un proceso de causalidad. ujú. Podría haber sido de repente una playa, no, pero fue cerro, Así es. ¿no? Entonces, todas estas Es situaciones simbólico. de simbolismo también entra en juego en lo que la persona nos trata de comunicar. Así es, así es, así es. Excelente acotación. Luego fuimos con el tratamiento, ¿sí? Se le recetó muchas cosas. Para el dolor hay una técnica que aprendí en Argentina, Pain Erasing Technique, borrado del dolor, orgánico y psicológico. Se aplicó el EFT, Emotional Freedom Technique, bastantes técnicas de PNL, bastante técnicas de PNL para reestructurar, un poco de Gestalt, un poco de Gestalt y a veces también un poquito de psicodinamia, pero fortaleciendo, fortaleciendo, fortaleciendo hasta que llegó a mejorar, ¿sí? Para tener una constancia de estas mejoras se le dijo que vaya al reumatólogo. ¿Sí? El reumatólogo le hizo los análisis, todo, ¿no? Y como 3 veces le repitió los análisis y la conclusión que llegó el reumatólogo, que yo me maté de risa, es que se había equivocado en el diagnóstico. Su ojo seco desapareció, lloró, etc. Y lo fundamental es de que, ¿cómo es la vida? El violador estaba en Chile y se comunica con ella, no sé cómo, se comunica con ella para que le haga un favor, ¿sí? Con una persona que conocía mutuamente. Ella ya estaba firme y le dijo, mira, ve, me has causado mucho daño, no quiero saber nada de ti y no me llames. Si tú eres hombre, no me llames. Olvídate de mi existencia. Para mí fue un punto a favor, ¿eh? Y este caballero cumplió, cumplió. Pero ella ya estaba sumamente reestructurada, ¿sí? Mire, del año 84, ¿no? Disculpe, de 14 al 18, 4 años, desapareció todos los síntomas. Le hice un seguimiento, ¿sí? Y ahora de vez en cuando hablamos por teléfono, ¿no? Ya de otras cosas y no ha vuelto a manifestarse. Ha sacado las cosas positivas, porque hay cosas positivas, ¿no? Que le pueden servir en su rol de asistenta social o de repente con sus familiares, evitar todo este tipo de contacto, etcétera. ¿Sí? Bueno, profe, cuando hablamos del componente social y sus relaciones, Ajá. vamos a tomar en cuenta de que la fortaleza física, tanto el hombre como la mujer, se determina por la fibra muscular. De hecho. ¿No? Y cómo en esta persona se instala la fibromialgia en la parte muscular. Entonces como que el terreno está fértil como para que se produzca este tipo de enfermedad llamada fibromialgia. Así es. ¿No? Entonces vamos viendo, ¿no? De que los componentes, si bien es cierto, pueden ser
bioquímicos, Ujú. también son netamente psicológicos. Y el Claro. terreno está preparado ahí Así para es. que se produzca la situación de enfermedad. Ahora, la persona tiene que tener confianza en su terapeuta. Eso es fundamental. Porque yo también he tenido otro caso de fibromialgia, inclusive atendiendo gratis, ¿ah? Pero la persona desesperada por salir abandonó el tratamiento. Entonces eso también es fundamental. Claro, eso es lo que comentamos y siempre lo conversamos, ¿no? Cuán importante es para la persona que se va a dedicar a trabajar en este campo que tenga una formación, que tenga una teoría que le permita poder trabajar y entender todos los fenómenos que se puedan producir en Ujú. esa relación, digamos, paciente-terapeuta, para no caer en los elementos contratransferenciales que a la larga perjudican a la persona, Así es. ¿no? Hay muchos colegas de repente que quieren hacer y se convierten en grandes curanderos, pero Ujú. no hacen nada de psicología. Te cree que con señalar o mencionar algo ya está la solución al problema. Por ejemplo, en los casos de la fibromialgia, en la cual no se sabe cuál es la esencia o el elemento causal, al no saberlo, lo pueden entender desde el punto de vista de la migraña, lo pueden Ujú. entender desde el punto de vista del estrés, lo Ujú. pueden entender desde el punto de vista médico, lo pueden entender la falta de insuficiencia de sales minerales, ¿no? Pero el terapeuta va a darle una adecuada lectura de que todo esto está en el mismo balde y se va descompensando. Ahora, ¿se descompensa por qué? Pues de repente porque se menciona porque está instalándose un cuadro depresivo o porque tiene un cuadro depresivo en una estructura de personalidad depresiva. Entonces, todos estos componentes entran en Ujú. juego en todo lo que está mencionando usted. Así es, así es. Y ahí vuelvo a insistir, Julio, nuestras pruebas psicológicas de personalidad. Es básico. Ansiedad de estado, ansiedad de rasgo, el HATS es importante, inclusive el Macover, la técnica proyectiva de, ¿cómo se llama? Del TAT, que te Ujú. da toda una estructura muy básica. Y ahora último que ha salido la prueba de depresión estado y depresión rasgo. Así. Sí, igual que la ansiedad. Y también el nivel de cólera, de ira, Mm. ¿no? Y lógico, también se aplicó a un poco de mindfulness, relajamiento, ¿sí? Y lo que no apliqué, que yo lo considero elemental ahora, son los cuencos tibetanos. Ya. Sí, que uno que lo duerme. Y al dormir, los neurotransmisores pues se activan, ¿no? La dopamina, ¿no? Toda esa acción, la epinefrina, etc., ¿no? Que da bienestar, bienestar, Ujú. bienestar. Y también a veces, ¿no? Moverse, hacer ejercicios, ¿no? Y con todos los profesionales, con todos los profesionales. Lo que sucede es que en estos momentos hay personas que creen de que hacer lo que usted menciona escapa al trabajo netamente del psicólogo. Y no es así, ¿no? Yo, por decirle, yo trabajo también con música, porque Exacto, conceptualizo de que exacto. los primeros elementos de sonido lo tiene el feto en el vientre materno De por el hecho, ruido de la por sangre, los ruidos. ¿no Ajá. es cierto? Entonces, y muchas veces yo digo, ¿no? El llanto no es expresión de debilidad, es expresión de vida, porque cuando nace el bebé tiene que llorar para vivir. Si no llora, le tienen que estar metiendo manazos a su nariz. Ah, Si no llora, sale, ¿no? Casi con alteraciones neurológicas sí. por el esfuerzo que ocurre. Entonces, hay un conjunto de elementos que pueden ser vistos desde el punto de vista psicológico como algo que no se debe hacer. Ujú. Pero lo que estamos imbuidos en ello es distinto. Yo acabo de estar en un congreso, digamos así, donde un exalumno de la Casa de Estudios de la San Martín presentó conjuntamente con su hija que le acompañaba todo un trabajo con elementos musicales. La niña tocaba el violín, en determinado momento cuando trabajaba con un niño autista, o de repente tocaban flauta mágica, Dulce. dulce, o si no tocaban órgano. Entonces conversando con él me decía, es que el sonido musical ingresa, penetra y da armonía en una estructura La interna. célula. Entonces, la persona cuando uno habla sobre esto dice, este nos está falseando, nos estás engañando. Pero cuando uno lo vive, No. cuando uno ve cómo surte efecto, caramba, uno dice, es grandioso. Porque hemos de dejar algo que es parte y es inherente a nosotros, que son los sonidos. Yo hay veces
trato de entender, ¿no?, de cómo alguna persona adulta no entiende por qué el niño llora cuando le carga a una persona extraña. Y dice, es extraña, no, sino que el niño tiene el sentido olfativo y se da cuenta que esa persona que lo está cargando no es el olfato y el olor que tiene la mamá, o que tiene la abuela, o que tiene la que le cuida, y por ello llora, porque es una persona desconocida. Entonces, hay una serie de componentes que nos permiten poder explicar un conjunto de anomalías que se están produciendo en estos momentos, que mire usted, estamos en la época de la tecnología, pero nos estamos descuidando del ser humano. O el ser humano crea la tecnología, pero se descuida de sí mismo. Entonces, eso también es importante darnos cuenta, que así como avanza la tecnología, tenemos que avanzar en el cuidado de nosotros mismos. ¿Quién ha de cuidar de nosotros si no somos nosotros mismos? El padre puede ser el padre, la madre puede ser la madre, la esposa puede ser la esposa, pero quien más se cuida a uno mismo, quien se cuida mejor a uno mismo, es uno mismo. Exacto. Sí, el efecto de la música ya está demostrado por investigadores, cómo activa la serotonina. Y la serotonina llega pues a todo el cuerpo, a todo lo que, inclusive activa la regulación de los dos hemisferios, derecho e izquierdo. El efecto Mozart. Es decir, no toda la música de Mozart, hay algunas, ¿no?, música de Mozart que se utiliza como una acción, estimulación prenatal. Entonces eso ya está demostrado con la neurociencia. Lo que pasa es que nosotros, no, eso no es científico. No, eso no está demostrado. No leen, pues, no leen. Ahora con la contribución de las neurociencias, con la psiconeuroinmunoendocrinología, con la biodescodificación, etc., todos esos elementos están haciendo que cambiemos del paradigma que nos enseñaron nuestros profesores, ¿no? Y uno tiene que actualizarse. Para finalizar... Claro, o sea, para finalizar es tratar de entender lo siguiente, ¿no? ¿Por qué en algunas personas se instala la fibromialgia y los dolores en la pierna izquierda y no en la derecha? ¿O por qué ocurre sensaciones de hormigueo en la yema de los dedos o en el brazo derecho y no en el brazo izquierdo, ¿no? Entonces, uno tiene que entenderlo claramente cómo se va instalando y cómo va haciendo de efervescencia, ¿no?, esos malestares que va a perturbar indudablemente a la persona. Por ello que uno tiene que tener una acuciosidad para percatarse de lo que está ocurriendo en esa persona. Que es doliente, sí. Que es quejosa, sí. Pero por una razón. Por ello que estamos nosotros para reflexionar. Para permitirle herramientas, instrumentos que le permitan salir de estas situaciones. Así es, exacto, ¿no? Entonces eso ha sido lo que nosotros en un momento escribimos en nuestro Facebook. Disculpen la demora. Y el otro tema va a ser sobre el vacío existencial, que es fundamental con todas las cosas que están ocurriendo, no solamente en el Perú, sino en el mundo. Amigos del Facebook, ¿sí? Y esto va a ser grabado, publicado, al acceso de todo profesional, y cualquier consulta, no sé, a tu teléfono, por favor. 941-819-328. Perfecto. El mío es 999-487724. Muchas gracias. Igualmente.